Bienvenidos a este nuevo video del canal del profe Oliver. Vamos a trabajar con lo que son triángulos, rectángulos y oblicuángulos, ¿vale? Cuando resolvemos triángulos, lo primero que tenemos que definir es si ese triángulo es rectángulo o es un triángulo oblicuángulo. Y la manera de saberlo es muy sencilla. Nosotros cuando nos dan un triángulo, lo primero que tenemos que identificar es si mi triángulo es rectángulo, ¿vale? ¿Cómo sabemos que es rectángulo? Recordemos que un triángulo rectángulo, ¿verdad? Un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados, o también se le conoce como ángulo recto. Por eso, de ahí proviene la palabra rectángulo, porque tiene un ángulo de 90 grados. Y el ángulo de 90 grados generalmente viene marcado con un cuadrito, con una escuadra, ya sea hueca o ya sea rellena, pero viene marcado ese ángulo de 90 grados. Esa es la manera en la que yo me doy cuenta que mi triángulo es rectángulo. Ahora, si ese cuadrito o esa marquita o esa escuadrita no viene marcada en mi triángulo, ¿verdad? Yo en ese momento tengo que asumir que no es un triángulo rectángulo, que es un triángulo oblicuángulo, ¿de acuerdo? Un triángulo oblicuángulo no tiene en ninguna circunstancia un ángulo recto, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia entre un triángulo rectángulo y un triángulo oblicuángulo. El rectángulo tiene un ángulo de 90 grados, el oblicuángulo no lo tiene. Y a partir de que yo ya definí si el triángulo que voy a resolver o con el que voy a trabajar es rectángulo o no, a partir de eso entonces yo empiezo a resolver el triángulo con las fórmulas para cada tipo de triángulo. Entonces aquí hice una división como una especie de columnas, porque del lado izquierdo voy a trabajar con lo que son triángulos rectángulos. ¿Qué pasa cuando el triángulo que voy a resolver es rectángulo? ¿Y qué pasa cuando el triángulo que voy a resolver no es rectángulo, es oblicuángulo? ¿Vale? Ahí está. ¿Qué voy a hacer en cada uno de los casos? Bueno, pongan mucha atención. Cuando el triángulo es rectángulo, es decir, que mi triángulo tiene un ángulo de 90 grados, sabemos que el triángulo tiene tres lados y sabemos que el triángulo tiene tres ángulos y que uno de ellos es de 90 grados, pero que además estos lados tienen un nombre especial. Ajá, tienen un nombre especial. Entonces recordaremos que el lado más grande de mi triángulo rectángulo, o bien el lado que está enfrente o opuesto a mi ángulo recto, ese lado se conoce como hipotenusa, ¿de acuerdo? La hipotenusa, que normalmente la abrevio con las letras IP, H-I-P, la hipotenusa, ¿de acuerdo? Y los otros dos lados son los catetos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí un cateto y de este lado tenemos el otro cateto. Entonces, en síntesis, un triángulo rectángulo tiene dos catetos y tiene una hipotenusa. Y eso es lo primero que tenemos que identificar en un triángulo rectángulo, ¿vale? Cuando nos ponen a resolver un triángulo rectángulo, nos piden hallar las medidas de los tres lados, pero también la medida de todos los ángulos. Este ángulo obviamente ya sabemos que vale 90 grados, entonces nos haría falta la medida de este ángulo, que yo lo pongo con la letra griega teta, y este ángulo que yo le pongo la letra griega alfa, ¿de acuerdo? Entonces recuerden que las letras griegas me sirven para representar los ángulos dentro de un triángulo. Y bueno, para yo poder resolver un triángulo, como les digo, utilizamos ciertas fórmulas, utilizamos ciertas expresiones matemáticas que nos permiten hallar lo que se nos está pidiendo. Una de las fórmulas ampliamente utilizadas es el teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Entonces, el teorema de Pitágoras.
Y el teorema de Pitágoras, como ustedes recordarán, está expresado mediante la siguiente fórmula. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. En otras palabras, el cuadrado de la hipotenusa es exactamente igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por lo tanto, A y B son los catetos y la C me representa la hipotenusa. Esta fórmula me sirve para obtener uno de los tres lados de ese triángulo rectángulo cuando yo ya conozco dos de ellos, ¿vale? Es decir, si yo tengo la medida de los dos catetos, puedo obtener la hipotenusa con esta fórmula. Si yo tengo este cateto y esta hipotenusa y me falta este otro cateto, puedo obtener con la fórmula el valor de ese cateto, y así, ¿de acuerdo? Si yo tengo la medida de dos lados y me hace falta uno, no lo duden, en un triángulo rectángulo hay que utilizar el teorema de Pitágoras. Esta es la fórmula base, ¿de acuerdo? Las fórmulas complementarias son el despeje de esta fórmula base. Esta fórmula base me sirve básicamente para, si yo quiero sacar la hipotenusa, entonces hay que quitar este cuadrado sacando raíz cuadrada, y entonces tendría A cuadrada más B cuadrada dentro de esa raíz. Con esta expresión yo puedo obtener la hipotenusa, si es esa la que me hace falta en mi problema. Pero si me hace falta alguno de los dos catetos, yo puedo despejar de esta fórmula, ya sea que despeje A o que despeje B, dependiendo de cómo haya asignado las letras en mi problema, y entonces podría tener las siguientes dos fórmulas. A es igual a la raíz cuadrada de C cuadrada menos B cuadrada para obtener el cateto A, y B es igual a la raíz cuadrada de C cuadrada menos A cuadrada si lo que deseo obtener es el cateto B, ¿vale? Entonces, a raíz de esta fórmula principal, despejando puedo obtener alguna de estas tres fórmulas que son las que realmente me permiten hallar el lado que hace falta, ¿de acuerdo? Bueno, eso es por un lado, pero como también les comenté, no nada más te piden la medida de los lados, también te piden la medida de los ángulos, ¿de acuerdo? También te piden la medida de los ángulos de la figura. Entonces, en ese caso, no utilizamos propiamente el teorema de Pitágoras. Para eso utilizamos las funciones trigonométricas, ¿de acuerdo? Entonces voy a borrar tantito esto. Si no han anotado, pues anoten regresen el video y anótenlo, porque aquí voy a borrar esto que tenemos de este lado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando queremos los ángulos? ¿Qué pasa en esos casos? No utilizamos el teorema de Pitágoras, utilizamos las funciones trigonométricas, ¿vale? Utilizamos las funciones trigonométricas. Y recordemos que en trigonometría existen 6 funciones trigonométricas, ¿verdad? Tenemos la función seno, la función coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Mi recomendación es que se las aprendan en ese orden, ¿sale? Si ustedes se las aprenden en ese orden, sus probabilidades de retener información respecto a este conocimiento va a ser mayor, ¿de acuerdo? Entonces, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Pero para resolver un triángulo rectángulo, generalmente utilizamos alguna de las primeras tres funciones. Recordemos que las primeras tres funciones son funciones básicas y las otras tres funciones son funciones inversas o complementarias. Ajá. ¿Complementarias a quién? Pues a las básicas, ¿de acuerdo? La función complementaria a seno es cosecante, la función complementaria a coseno es secante, la función complementaria a tangente es cotangente. Por eso es importante que se las aprendan en ese orden.
¿De acuerdo? Y lo más importante de todo esto es cuáles son las formulitas de cada una de las funciones trigonométricas, ¿de acuerdo? Una función trigonométrica me establece la relación de dos lados de mi triángulo rectángulo. Y lo voy a anotar aquí adelante. La función seno, voy a comenzar con las funciones básicas. La función seno o simplemente sen, es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿de acuerdo? Cateto opuesto entre la hipotenusa. La función coseno es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, ¿sale? Entonces váyasela aprendiendo. Y la función tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿de acuerdo? Seno, coseno y tangente son las tres funciones trigonométricas básicas. Y en este momento nada más les voy a anotar estas porque con esas vamos a trabajar. Las inversas, pues simplemente es lo contrario de estas divisiones. Por ejemplo, de la función seno, ¿cuál es su función inversa? Cosecante. Entonces, si la función inversa es cosecante y es lo contrario de la función seno, pues entonces la fórmula de cosecante es esto al revés, es decir, hipotenusa entre cateto opuesto. Y ya tengo la otra fórmula, así de fácil, ¿verdad? ¿Qué pasa con la función coseno? Su función inversa es secante. Por lo tanto, si su función inversa es secante, la fórmula sería hipotenusa primero entre cateto adyacente. Y bajo esa lógica, entonces ya pueden determinar que la función cotangente, que es inversa a la tangente, sería igual a cateto adyacente entre cateto opuesto. Así es como obtienen las 6 fórmulas de las funciones trigonométricas. Pero bueno, en este caso vamos a utilizar las primeras 3. De ahí que en sus calculadoras científicas solamente vengan estos 3 botones: seno, coseno y tangente. Espero que en su casa tengan una calculadora científica para poder realizar los ejercicios de retroalimentación. Bien, una vez aclarado este asunto de las funciones trigonométricas, que son 6, 3 básicas y 3 complementarias, probablemente en este momento les venga la duda. Oiga, profe, ¿y cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente? Porque en las fórmulas usted me habla de un cateto opuesto, me habla de un cateto adyacente, pero aquí nada más nos dijo que había un cateto y un cateto, pero no nos dijo cuál era cuál. Ajá. Entonces, a eso vamos en este preciso momento, ¿vale? Entonces, una vez que yo ya sé que tengo 6 funciones trigonométricas y que las primeras 3, seno, coseno y tangente, son las que voy a utilizar, ahora tengo que definir cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Y para eso lo voy a ilustrar con un ejemplo, ¿sale? Lo voy a ilustrar con un ejemplo. Identificar cateto opuesto y cateto adyacente. Tengo este triángulo rectángulo. Lo voy a dibujar aquí. ¿Sale? Ahí está. Primero me cercioro que en efecto sea un triángulo rectángulo. Ya les dije que debe de tener marcado el ángulo recto. ¿Sale? Ahí está. Entonces, fíjense bien y pongan mucha atención. Yo sé que mi lado más largo o mi lado que está opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. Siempre primero identifiquen en un triángulo rectángulo la hipotenusa, ¿ok? Y ya que identifican la hipotenusa, ya saben que este y este son catetos. Ahora, ¿cómo saber cuál es el cateto opuesto y cómo saber cuál es el cateto adyacente? Para eso tienen que elegir un ángulo de referencia
de alguno de estos dos ángulos que tengo aquí. Este ya sé que vale 90 grados. Yo con este ángulo no me meto. Pero estos dos ángulos son los que me importan y voy a tomar uno de ellos como referencia, para poder identificar el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo este ángulo como referencia, si este es mi ángulo de referencia, entonces el lado que está enfrente de ese ángulo que yo elegí como referencia sería mi cateto opuesto, ¿sale? Entonces el cateto opuesto es el cateto que está enfrente de mi ángulo que tomé como referencia, y por lo tanto el otro cateto pues sería el cateto adyacente, ¿sale? El otro es el cateto adyacente. Ahí está, y entonces ya tengo identificado cateto opuesto y cateto adyacente para este ángulo de referencia. Pero ¿qué pasa si no elijo ese ángulo? Vuelvo a dibujar otra vez la situación. Tengo mi triángulo rectángulo, el mismo triángulo con mi ángulo recto. La hipotenusa, como ya les dije, esa no cambia, esa sigue siendo la misma. Sigue siendo la que está enfrente de mi ángulo recto, esa no cambia. Pero ¿qué pasa con los catetos si ahora mi ángulo de referencia no es el de aquí? Ahora mi ángulo de referencia es el de aquí abajo, que yo lo pongo con una letra griega que es beta. ¿Qué pasa? Si este es mi ángulo de referencia, entonces este cateto que está enfrente de mi ángulo de referencia vendrá a ser el cateto opuesto, porque es el que está enfrente de mi ángulo de referencia, y por lo tanto este de aquí vendría siendo el cateto adyacente, ¿sale? Entonces, tienen que identificar, una vez que identifican la hipotenusa, tienen que identificar el cateto opuesto y el cateto adyacente cuando utilizan una función trigonométrica, porque cuando utilizan el teorema de Pitágoras, no importa este asunto de cateto opuesto y adyacente, simplemente son catetos y punto, ¿vale? Entonces, vamos a resolver un ejercicio para poder aplicar todo esto que estamos analizando y viendo. Voy a borrar esto que tengo aquí, ¿sale? Recuerden que si no han apuntado, hay que regresarle al video para tomar nota de la explicación. Bien, entonces, viene como ejercicio, ¿verdad? Resolver el siguiente triángulo. Y viene este triángulo de aquí. Ahí está. Tengo ese triángulo. Recuerden que resolver un triángulo implica encontrar la medida de los tres lados y encontrar la medida de los tres ángulos. Yo observo mi figura y me doy cuenta que ya tengo la medida de dos lados, ¿de acuerdo? Pero antes de meterme con las fórmulas, voy a identificar la hipotenusa. Recuerden que primero identifico la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? El lado más largo o bien el lado que está enfrente de mi ángulo recto. Por lo tanto, esta es la hipotenusa. ¿Sale? Ya tengo identificada la hipotenusa y por lo tanto los otros dos son catetos. Ahora bien, puedo observar entonces que tengo la medida de los catetos y me hace falta el valor de la hipotenusa. Y quedamos que cuando teníamos la medida de dos lados y me hacía falta un lado, utilizaba yo el teorema de Pitágoras. Entonces recordemos que el teorema de Pitágoras es c cuadrada igual a cuadrada más b cuadrada.
Me hace falta la hipotenusa, me hace falta el valor de c. Por lo tanto, c despejado sería la raíz cuadrada, porque esta potencia se quita sacando raíz del otro lado, de a cuadrada más b cuadrada. A y b son los catetos que yo los puedo utilizar de la manera que yo quiera, es decir, a vale 8 para mí, b vale 10 para mí. Y si para ustedes a vale 10 y b vale 8, no pasa absolutamente nada, vamos a llegar al mismo resultado. Entonces, c es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada, para mí a va a ser 8 y b va a ser 10, ¿ok? A vale 8 sería 8 al cuadrado más b, que vale 10, elevado al cuadrado. Resolvemos los cuadrados, ahí está, 8 al cuadrado es 8 por 8, que son 64, más 10 al cuadrado, que es 10 por 10, que me da 100. Eso me daría una suma de 164 y me puedo dedicar a resolver la raíz cuadrada de 164. Ya sea que lo haga con calculadora, ¿verdad? Que me dé un resultado en decimal o bien que me dé una simplificación de radicales. En este caso lo voy a trabajar en decimal, usando 3 decimales después del punto, me daría 12.806, ¿de acuerdo? 12.806 es la medida de mi hipotenusa. Y con esto compruebo que en efecto la hipotenusa siempre es el lado más largo, ¿de acuerdo? Ahí está. Ya tengo la hipotenusa y por lo tanto ya resolví parcialmente mi problema. ¿Y por qué parcialmente? Porque me falta la medida de los ángulos que tengo aquí. Este ya sabemos que vale 90 grados, pero me faltan estos dos ángulos, ¿de acuerdo? Entonces, voy a borrar aquí esta parte para ir anotando los datos que tengo. La hipotenusa, entonces quedamos que vale 12.806. Ahí está. Y la voy a tener de dato para lo que sigue, ¿sale? Voy a borrar esto de aquí. Ya tengo la medida de los tres lados de mi triángulo. Ahora me falta la medida de los ángulos, ¿sale? Cuando yo ya tengo la medida de los tres lados, quedamos que podemos, para encontrar los ángulos, podemos utilizar cualquiera de las funciones trigonométricas. Y les recuerdo que las funciones trigonométricas básicas es seno, que es cateto opuesto entre hipotenusa, coseno, que es cateto adyacente entre hipotenusa, y tangente, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Pueden utilizar cualquiera de estas tres fórmulas básicas. Ajá. Y aquí el detalle es que cuando ustedes ya conocen la medida de los tres lados, pueden utilizar cualquiera de las tres funciones. ¿Ok? Pueden utilizar cualquiera de las tres funciones porque ya conocen la medida de los tres lados. En este caso yo voy a utilizar la función seno, porque pues se me antoja, ¿no? Utilizar la función seno. Ahí está. Seno es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Y aquí es donde empieza el asunto. ¿Cuál es el cateto opuesto? Porque quedamos que la hipotenusa siempre va a ser, en este caso, 12.806. Pero el cateto opuesto en este momento todavía no lo tenemos definido. ¿De acuerdo? ¿Cómo saber cuál es el cateto opuesto? ¿Qué quedamos que teníamos que hacer? De los dos ángulos que me da mi triángulo, tengo que elegir un ángulo de referencia, ¿de acuerdo? De estos dos ángulos tengo que elegir uno, ¿sale? Tengo que elegir uno, y ese es el primero que voy a obtener su valor. Tengo el ángulo alfa, tengo el ángulo teta. ¿Cuál eligen? El que ustedes crean conveniente. Yo voy a elegir el ángulo alfa, ¿sale? El ángulo alfa. Y obviamente si yo elijo el ángulo alfa, entonces, si este es el ángulo alfa, el lado que está enfrente de mi ángulo que acabo de elegir como referencia
vendría a ser mi cateto opuesto, ¿de acuerdo? Si yo elijo este ángulo, 10 va a ser el valor del cateto opuesto y por lo tanto este valor sería el del cateto adyacente, ¿ok? ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, como yo elegí de referencia este ángulo, entonces mi cateto opuesto es 10, mi cateto adyacente es 8 y pues la hipotenusa ya la teníamos también. Entonces, ¿cómo expreso esto en mi fórmula? Seno, y después de la función trigonométrica escribo el ángulo que estoy utilizando como referencia. Seno de alfa es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Y ahora sí ya sé cuál es el valor de estos dos elementos. Por lo tanto, seno de alfa es igual al cateto opuesto que vale 10 entre la hipotenusa que vale 12.806. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer con esta expresión? Voy a obtener el valor del ángulo alfa. Obviamente todavía me falta realizar operaciones, pero para allá va encaminado mi ejercicio. Entonces lo que hago a continuación es dividir 10 entre 12.806. ¿De acuerdo? Ya sea que lo haga de manera manual o auxiliándome en mi calculadora. Sin embargo, tengo que utilizar 3 decimales como mínimo para que mi resultado sea lo más aproximado posible. 10 entre 12.806 me da un total de 0.780. Por lo tanto, y pongo aquí una flechita, seno de alfa es igual a 0.780, ¿vale? ¿De dónde salió este número? De dividir 10 entre 12.806. Y ya casi terminamos con el cálculo de ese ángulo, ¿vale? Todavía me falta obtener el ángulo. El seno, la función seno de ese ángulo es igual a 0.780. Pero si yo quiero calcular el ángulo, entonces tengo que utilizar la función inversa de seno. La función inversa de seno que en algunos libros le conocen como arcoseno y en algunos otros vulgarmente o coloquialmente como seno a la menos 1. Seno a la menos 1. La función inversa de seno es seno a la menos 1. La función inversa de coseno es coseno a la menos 1. Y de tangente, tangente a la menos 1. Seno a la menos 1 de 0.780. Y ustedes me van a preguntar, profe, ¿de dónde saco seno a la menos 1? Para eso van a auxiliarse de su calculadora científica, ¿de acuerdo? En su calculadora científica, la mayoría de las veces oprimen, hay un botón que se llama Shift, o bien hay un botón que se llama segunda función. Alguno de estos dos botones lo oprimen primero y luego oprimen la función seno. Oprimen primero alguno de estos botones y luego la función seno. Y en sus pantallas, en la pantalla de la calculadora, va a aparecer seno a la menos 1. Ya aparecerá en su pantalla, ¿de acuerdo? Ya aparecerá en su pantalla, seno a la menos 1. ¿Sale? Ahí está. Y entonces, ya que aparezca seno a la menos 1, simplemente le escriben el valor que está adelante, que en este caso es 0.780. ¿Qué pasa con su calculadora cuando escriben seno a la menos 1? 0.780 y le dan igual? Eso les da un valor decimal alfa igual a 51.260. ¿De acuerdo? Es la medida de mi ángulo alfa y recuerden que en este caso los ángulos se están midiendo en grados. Por lo tanto, mi ángulo alfa mide 51.260 grados. ¿Vale? Ya tengo la medida
de este ángulo. Entonces, si al hacer seno a la menos 1 de 0.780 no les da 51.260, significa que su calculadora está utilizando como valor de ángulos los radianes. Para eso yo les pido que revisen el manual de usuario de su calculadora para saber cómo programar la calculadora para trabajar con grados y les salga el resultado correcto. ¿Sale? Ahí está. Ahora bien, ya tenemos entonces el valor de alfa, que es 51.260 grados. Este ángulo ya lo tenemos calculado, ¿verdad? Ya está resuelto. 51.260 grados. Ahí está. Ya lo tengo resuelto. Pero mi problema no ha terminado. Me hace falta el ángulo teta. ¿Vale? Me hace falta el ángulo teta. Para sacar el ángulo teta, cuando yo ya tengo estos dos ángulos, este que vale 51.260 y este que vale 90 grados, sacar este ángulo es muy sencillo. Recordemos que en un triángulo, en cualquier tipo de triángulo, la suma de los tres ángulos internos es igual a 180 grados, ¿de acuerdo? Entonces, voy a borrar esto, ¿vale? Voy a borrar esto para terminar de concluir mi ejercicio. Me hace falta entonces el ángulo teta. Yo sé y parto de la situación de que si yo sumo mi ángulo alfa más mi ángulo teta más el ángulo de 90 grados, la suma de los tres ángulos me tiene que dar 180 grados por la propiedad de los triángulos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero calcular el ángulo teta, que es el que me hace falta, simplemente tengo que hacer un despeje a 180, le voy a restar 90 y le voy a restar lo que vale mi ángulo alfa, que ya lo obtuve hace unos momentos. ¿De acuerdo? Entonces, teta es igual a 180 menos 90 menos 51.260 grados. Hago esta resta, ya sea a mano o en calculadora, y entonces hago 180 menos 90 y a ese resultado le resto 51.260 y eso me da un ángulo de 38.74 ¿qué? Grados, porque estamos hablando de ángulos que se están expresando en grados. Entonces este ángulo mide 38.74 grados. Observo que ya tengo la medida de los tres lados, observo que ya tengo la medida de los tres ángulos, por lo tanto mi problema ya está totalmente resuelto. ¿Sale? Ahí está. Es un problema práctico. Les invito a que vean más videos para trabajar con este tipo de triángulos rectángulos para resolver los problemas de retroalimentación. Bien. Entonces, como conclusión, para el triángulo rectángulo se utiliza teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas, principalmente las básicas, seno, coseno y tangente. Para este ejemplo usamos la función seno, pero si hubiéramos utilizado la función coseno o la función tangente, íbamos a llegar a los mismos resultados. Bien, tomen un poquito de aire. Nos vamos a ir ahora con los triángulos oblicuángulos. ¿Sale? Nos vamos a ir con los triángulos oblicuángulos. Ya quedamos que un triángulo oblicuángulo no tiene ángulos rectos. ¿De acuerdo? Nuevamente, un triángulo oblicuángulo no tiene ángulos rectos. ¿De acuerdo? No tiene ángulos rectos. Entonces, en ese momento nosotros ya identificamos y marcamos la diferencia entre un triángulo rectángulo y un oblicuángulo, ¿sale? Eso es lo primero que tenemos que definir antes de
resolver un problema, ¿de acuerdo? Entonces tenemos este triángulo, vamos a suponer. Ahí está. Tengo un triángulo oblicuángulo. No veo en ningún lado su ángulo de 90 grados. Por lo tanto, no es rectángulo, es oblicuángulo. Y en un triángulo oblicuángulo, yo lo primero que tengo que tener bien marcados son los lados y los ángulos. Porque una vez que yo tengo ubicado las letras de los lados y las letras de los ángulos, ya voy a poder utilizar las fórmulas correspondientes para este tipo de triángulos, ¿vale? Comienzo por los lados. Los lados, lado A, lado B y lado C, se representan con letras minúsculas. Entonces, tengo mi triángulo oblicuángulo, yo coloco mi lado A donde yo quiera, pero es letra minúscula, mi lado B donde yo quiera, pero es letra minúscula, y mi lado C donde yo quiera, y también es letra minúscula. Esa es la ubicación de los lados. Después de eso vienen los ángulos, ¿de acuerdo? Los ángulos, ahí sí tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Para los ángulos se utilizan letras mayúsculas, ¿de acuerdo? Para los ángulos se utilizan letras mayúsculas y eso es muy importante y es fundamental, el ángulo y el lado tienen que estar contrarios, pero tienen que tener la misma letra. Obviamente una es mayúscula y otra es minúscula. En otras palabras, si este es mi lado A, el ángulo contrario va a ser el ángulo A, ¿de acuerdo? Lado y ángulo tienen la misma letra, pero son contrarios. Por lo tanto, entonces, este sería mi ángulo B, porque está contrario a mi lado B, ¿sí? Y finalmente, este es mi ángulo C, que es contrario a mi lado C. Es importante que cuando tengan un triángulo oblicuángulo le pongan las letras correctas, porque si no, no van a poder aplicar las fórmulas que vamos a ver a continuación de manera eficiente. ¿De acuerdo? Ahí está. Este es mi triángulo oblicuángulo. Ahora, resolver un triángulo oblicuángulo también implica encontrar la medida de los lados y la medida de los ángulos. Y las fórmulas que se utilizan no son las del triángulo rectángulo. Aquí no se utiliza el teorema de Pitágoras. Aquí tampoco se utilizan las funciones trigonométricas básicas como las vimos aquí. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que deben de tener claro. Aquí se utiliza lo que se conoce, y primero que nada, como ley de senos. Ley de senos, que está expresada de la siguiente manera: A entre seno del ángulo A es igual a B entre seno de B, y es igual a C entre seno de C. A, B y C en la parte de arriba son los lados del triángulo. Seno de A, seno de B, seno de C hacen referencia a los ángulos de ese triángulo. Esta es la ley de senos. Ahorita con un ejemplo vamos a ver cómo se utiliza. Y además de la ley de senos, también tenemos la ley de cosenos. Ley de cosenos. La ley de cosenos contiene tres fórmulas, ¿verdad? Las voy a anotar. Ahí está. La ley de cosenos tiene tres expresiones, ¿verdad?
donde tenemos una suma de dos cuadrados, tenemos una multiplicación de 2 por la multiplicación de dos lados por el coseno de un ángulo, ¿sale? Entonces, todas estas fórmulas las vamos a ir comprendiendo cuando hagamos un ejemplo de triángulos oblicuángulos. Lo importante es que las tengan presentes, que entiendan. Estas fórmulas son para triángulos oblicuángulos. Teorema de Pitágoras y funciones trigonométricas son para triángulos rectángulos, ¿sale? Vamos a resolver un ejercicio de triángulos oblicuángulos para ver cómo aplicamos este formulario, ¿sale? Y entonces el ejercicio lo voy a anotar aquí a continuación. Lo voy a anotar a continuación, ¿sale? Les sugiero que estas fórmulas las escriban por ahí a la mano porque en cualquier momento las voy a borrar, ¿de acuerdo? Resolver el siguiente triángulo, ¿sale? Resolver el siguiente triángulo. Y vamos a ver qué triángulo nos muestra aquí. Tengo un triángulo de esta manera, ¿sale? Tengo un triángulo de esa manera, donde este ángulo mide 75 grados, este lado mide 10 y este lado mide 13. ¿De acuerdo? Ahí está. Obviamente el triángulo en un problema no siempre nos dan datos, ¿vale? Siempre nos dan información. Resolverlo implica hallar lo que nos hace falta. En este caso nos hace falta un lado y nos hacen falta dos ángulos, ¿vale? Recordemos también que aquí la suma de los tres ángulos me da 180 grados, que quizá lo podamos ocupar después, ¿ok? Nos dan un ángulo que mide 75 grados. A veces hay problemas de triángulos oblicuángulos que ya traen las letras de los lados y las letras de los ángulos. A veces ya los traen y nos ajustamos a esas letras. Ya no tenemos que ponerle letras. Pero en este problema no trae las letras. Entonces, antes de meternos con cualquier fórmula, primero tenemos que hacer la asignación de letras. Primero para los lados y después para los ángulos. Entonces, comenzando con los lados, quedamos que los lados van con letras minúsculas A, B y C, como ustedes crean conveniente. Entonces, para mí, A vale 10, B es el lado que me hace falta y C vale 13, ¿vale? Para mí así los voy a distribuir. Y luego en el asunto de los ángulos, recordemos que es el ángulo y el lado que son opuestos llevan la misma letra. Por lo tanto, si este es mi lado B, mi ángulo opuesto es el ángulo con B mayúscula. Por lo tanto, en este caso, mi ángulo B yo sé que vale 75 grados, ¿de acuerdo? 75 grados. Y si este es mi lado A, este vendría siendo mi ángulo A, porque es el opuesto. Si este es mi lado C, este sería mi ángulo C, ¿vale? Siempre es importante que primero coloquen la nomenclatura de los datos, para que no nos metamos en problemas, ¿de acuerdo? Ahí está. Muy bien, ahora sí, vámonos a lo chido, vámonos a lo divertido, que es encontrar lo que nos hace falta, ¿de acuerdo? Fíjense bien. ¿Cómo saber qué fórmula voy a utilizar? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo saber cuál de las fórmulas que tengo voy a utilizar? Bueno, quiero que se den cuenta de los datos que tienen. Tienen el lado A, el lado C y el ángulo B. De las fórmulas que tienen aquí, debe haber alguna donde puedan sustituir estos datos que conocen y solo les haga falta un dato, es decir, solamente tengan una incógnita, ¿de acuerdo? Y bueno, voy a comenzar revisando la ley de senos. La ley de senos, aunque normalmente está escrita así, con sus tres fracciones, en la práctica solamente se eligen una pareja de fracciones
ya sea esta con esta, ya sea la primera con la tercera, o ya sea la segunda con la tercera, ¿de acuerdo? Puede haber esas tres combinaciones. Entonces vamos a ver, si yo elijo mi primera pareja, que es A seno de A igual a B seno de B, para que yo pudiera utilizar la ley de senos de esta forma, tendría yo que tener todos los datos que me solicitan aquí, menos un dato, excepto un dato. Es decir, nada más tendría que tener una incógnita que yo pueda despejar. A ver, reviso. A lo tengo. B no lo tengo. A mayúscula, mi ángulo A tampoco lo tengo. Mi ángulo B sí lo tengo. ¿Cuántos datos me hacen falta? Dos datos. Como me hacen falta dos datos, entonces no puedo utilizar esta expresión. No podría utilizar la ley de senos de esa forma. ¿De acuerdo? ¿Qué otra manera puedo utilizarla? Utilizando esta fracción con esta. B seno de B igual a C sobre seno de C. Reviso. ¿Tengo el lado B? No lo tengo. ¿Tengo el ángulo B? Sí lo tengo. ¿Tengo el lado C? Sí lo tengo. ¿Tengo el ángulo C? Tampoco. Me hacen falta dos datos, entonces no puedo utilizar tampoco esa expresión. Y si observan la otra combinación, A seno de A entre C seno de C, se darán cuenta que tampoco la pueden utilizar. Por lo tanto, la ley de senos no la pueden utilizar en ninguna de sus formas, ¿vale? Porque les tiene que faltar nada más una incógnita para que la puedan utilizar. Ya que vimos que la ley de senos definitivamente no dio, vamos a trabajar ahora con la ley de cosenos, ¿de acuerdo? En este caso, de esta fórmula la descarto inmediatamente porque no tengo el ángulo A, ¿de acuerdo? No tengo el ángulo A. Entonces ni al caso que la utilice, ¿de acuerdo? No tengo el ángulo A. En el caso de la fórmula de aquí abajo, también la descarto porque no tengo el ángulo C, ¿sale? No tengo el ángulo C. Incluso si empiezan a observar lo que tienen y lo que les falta, se van a dar cuenta que les faltan dos incógnitas. Dense cuenta que aquí les falta el ángulo A, como ya lo marqué, y también les falta el lado B, porque no lo tienen. En esta fórmula les falta el ángulo C, como ya lo vimos, pero también les falta el lado B, porque no lo tienen, les faltan dos incógnitas. No pueden utilizar esas fórmulas. Pero la expresión de en medio, si ustedes son observadores, esta expresión sí se puede utilizar. ¿De acuerdo? La voy a escribir aquí. B cuadrada es igual a cuadrada más C cuadrada menos 2 por A y C multiplicado por el coseno de B. Y analizo. ¿Tengo el ángulo B? Sí lo tengo. ¿Tengo mi lado A y mi lado C? Sí los tengo. ¿Qué me hace falta? El lado B. Por lo tanto, como solamente me falta una incógnita, yo puedo utilizar esa expresión. En este caso, voy a obtener el valor de B, de mi lado B, ¿sale? Entonces, aquí lo voy explicando despacio para que logren entenderlo, pero en la práctica ustedes tienen que ser más habilidosos y más veloces. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sustituir los datos de mi triángulo en mi fórmula. Reviso. B cuadrada es igual a cuadrada, pero A vale 10, 10 al cuadrado, más C cuadrada, pero C vale 13, 13 al cuadrado, menos 2, que es parte de la fórmula que multiplica al valor de A, que es 10, y al valor de C, que es 13, y que también multiplica al coseno de mi ángulo B, que en este caso es de 75 grados, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está. De todo ese relajo, de todo este relajo, ¿sale? Yo tengo que seguir la jerarquía de operaciones. Recuerden que la jerarquía de operaciones primero se hacen las potencias.
se eleva 10 al cuadrado, se eleva 13 al cuadrado. Entonces, veamos, b cuadrada es igual a 100 más 169. ¿De acuerdo? 13 por 13 son 169, 10 por 10 son 100. Todo esto que tienen aquí es una multiplicación, ¿de acuerdo? Todo eso que tienen ahí sobre la línea es una multiplicación. Solamente que tengan mucho cuidado. Primero tienen que sacar el coseno de 75 grados. ¿Ok? Entonces, escribo todo otra vez. Menos 2 por 10 por 13 por coseno de 75 grados. Sacan su calculadora, oprimen el botón coseno y adelante le escriben 75. Le dan igual y escriben el número 3 cifras decimales, 0.258. 0.258. ¿De acuerdo? Ahí está. Ya que tengan el valor del coseno, entonces sí ya multiplican estos cuatro números. 2 por 10, 20. 20 por 13 y lo que les salga por 0.258. Importante, cuidado con sus signos. Aquí menos. Por más es menos, por más es menos, por más es menos. Pero puede darse el caso que el coseno del ángulo que estén utilizando sea un valor negativo. Entonces, ese valor negativo con este negativo se va a volver una suma. Hay que tener cuidado con esos detalles. Pero bueno, en este caso tengo b cuadrada igual a 100 más 169 menos, multiplicación de signos me da menos, y entonces hago la multiplicación que les comenté. 2 por 10 son 20, 20 por 13, y luego ese resultado por 0.258. Haciendo toda esa operación les tiene que dar como resultado 67.08, ¿vale? Verifiquen que en efecto les dé 67.08. Y ahora sí me queda una suma de 100 más 169 y a eso le voy a restar 67.08. Eso me da como resultado 201.92. 201.92. Pero no es el valor de B. ¿Y por qué no es el valor de B, profesor? Ah, porque si se dan cuenta, la B está elevada al cuadrado. ¿De acuerdo? La B está elevada al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer entonces para quitar ese cuadrado? Sacar, en efecto, raíz cuadrada. Entonces aquí con una flechita para indicar la operación que sigue, ¿verdad? Tendría yo que B es igual a la raíz cuadrada de 201.92, ¿verdad? B es igual a la raíz cuadrada de 201.92 y eso me da como resultado, ya una vez que hago mi cálculo, hago mi cálculo, ¿verdad? De raíz cuadrada de 201.92, eso me da como resultado 14.209. 14.209. Ese valor es el valor de mi lado B. ¿Sale? Es el valor de mi lado B. Entonces, B vale, vamos a ir anotando, ¿verdad? B vale 14.209. ¿De acuerdo? Se hizo todo este relajo nada más para encontrar el valor del lado B. Pero bueno, me extiendo porque les estoy explicando cómo se obtienen los valores, ¿de acuerdo? Entonces, vayan tomando nota, vayan respirando también y vamos a continuar porque obviamente el problema no ha terminado. El problema todavía vamos a seguir trabajando, ¿sale? Vamos a deslizar tantito la cámara aquí para que vean un poquito más el ejercicio, ¿sale? Ahí está. Vamos a ver un poquito más. Vamos a moverla un poquito más. Ahí está. Ahí está. Entonces, ya tenemos el valor del lado B, 14.209, ¿ok? ¿Qué me hace falta? ¿Qué me hace falta, chavos? Me hace falta
los ángulos. Tengo solamente un ángulo, que es el de 75 grados. Me hacen falta dos ángulos, el ángulo A y el ángulo C. ¿Sale? Bien, voy a borrar esto de aquí. ¿Sale? Voy a borrar esto de aquí. Pero antes quiero mencionarles lo siguiente. Cuando están resolviendo un triángulo oblicuángulo y ya tienen la medida de los tres lados, y tienen la medida de al menos uno de los ángulos, que es este caso, ya tengo la medida de A, B y C y ya tengo la medida del ángulo B. Si yo quiero obtener alguno de estos dos ángulos, solamente utilizo la ley de senos. No necesito utilizar la ley de cosenos, ¿sale? Siempre y cuando ya tenga la medida de los tres lados y ya tenga el valor de uno de los ángulos. Utilizo la ley de senos y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Voy a borrar entonces, como ya les comenté, todo esto. Espero que lo hayan anotado y si no, regresan el video para anotarlo. ¿Sale? Ahí está. Y bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Que como ya en mi triángulo ya tengo la medida de los tres lados y ya tengo el valor de uno de los ángulos, entonces ya puedo obtener alguno de estos dos ángulos utilizando la ley de senos. ¿Sale? ¿Qué voy a hacer? Voy a obtener pues el ángulo que yo quiera. Voy a obtener el ángulo A. ¿Sale? Voy a obtener el ángulo, símbolo de ángulo y letra que identifica al ángulo que voy a obtener. Voy a obtener el ángulo A. Para obtener el ángulo A y voy a utilizar la ley de senos, entonces necesito de entrada la fracción que trae el ángulo A, que es esta. ¿Ok? A entre seno de A. ¿Sale? A entre seno de A. Voy a utilizar la fracción que tiene el ángulo que voy a obtener, que es el ángulo A. Y la otra fracción va a ser aquella que tenga el ángulo que yo conozco. ¿Cuál es el ángulo que conozco? ¿El ángulo C? No, el ángulo B. Entonces, ¿cuál es la fracción que tiene el ángulo B? Esta de aquí. Voy a igualar B con seno de B. Y esa es la pareja de fracciones que voy a utilizar de la ley de senos. ¿De acuerdo? Ahora bien, A vale 10. B vale 14.209. El ángulo B vale 75, por lo tanto puedo obtener el seno de 75. ¿Cuál es mi incógnita? El lado A. En este caso, toda esta pieza que es el seno de A. Esa sería mi incógnita. ¿Cómo despejo esa incógnita de esta ecuación? Muy sencillo. Aplicando una regla de 3, un producto cruzado. Seno de A, despejando seno de A, es igual a la multiplicación cruzada. Por eso les digo que es como una regla de 3. Si esta es mi incógnita, entonces voy a multiplicar A por seno de B, ¿de acuerdo? A por seno de B, y todo eso lo voy a dividir entre el lado B. Y así quedaría mi fórmula para obtener primero el seno de A y posteriormente el ángulo A. ¿De acuerdo? Vamos a sustituir entonces los datos que me piden aquí. Veamos. Seno de A es igual a, que vale 10, que multiplica al seno de B, o sea, al seno de 75 grados, todo eso dividido entre B, que vale 14.209. ¿De acuerdo?
Estoy haciendo la sustitución de valores, lo que vale cada dato. Bien, saco mi calculadora y calculo el seno de 75 grados. Oprimo la tecla seno, 75 y le doy igual. Y eso me da 0.965. Entonces sería multiplicar 10 por 0.900, ¿qué quedamos? 965. Porque eso es lo que vale el seno de 75 grados. Y eso lo voy a dividir entre 14.209. ¿Sale? Ahí está. ¿Y entonces qué sigue, profesor? Pues voy a realizar primero la multiplicación. La multiplicación de la parte superior de la línea y después voy a dividir. Entonces, 0.965 por 10. Eso me da 9.65. 9.65 dividido entre 14.209. Pues hago la división, ¿verdad? 9.65 entre 14.209. Eso me da, tomo 3 cifras decimales. Recuerden que seno de A es igual a 0.679. 0.679. ¿Sale? Ese 0.679 salió de dividir 9.65 entre 14.209. ¿Ok? Ahí está. ¿Ya terminé? Por supuesto que no. No he terminado mi ejercicio. ¿Vale? Ya tengo el valor del seno de A. Pero mi incógnita es el ángulo A. Por lo tanto, para sacar el ángulo tengo que utilizar la operación inversa de seno, que es seno a la menos 1. ¿Sale? Entonces, para obtener el ángulo A, tengo que sacar seno a la menos 1. Ya saben, con su calculadora, shift y seno, o segunda función y seno. Seno a la menos 1 de 0.679. ¿Sale? Seno a la menos 1 de 0.679. ¿Cuánto les da ese valor? Correcto, 42.765. El ángulo A entonces vale 42.765. ¿Qué cosa? Grados, porque estamos midiendo los ángulos en grados. ¿Sale? Entonces ya tenemos el ángulo A. Mide 42.765 grados. Y dense cuenta que ya nada más nos falta el ángulo C. Y seguramente algunos ya sabrán cómo lo vamos a resolver. ¿Cómo vamos a obtener el ángulo C? Cuando ya tenemos dos ángulos y solamente nos falta uno. ¿Ya se lo imaginaron? ¿Ya se dieron cuenta cómo se va a obtener el ángulo que nos hace falta? Me imagino que sí. Si yo ya sé que la suma de los tres ángulos, ¿cuánto me tiene que dar? Correcto, 180 grados. Me tiene que dar 180 grados. Entonces, para yo obtener el ángulo C, tengo que restar a 180 grados el valor del ángulo B y el valor del ángulo A. Con eso obtendría el valor del ángulo C. ¿De acuerdo? ¿Ya está? ¿Ya notaron esto? Perfecto. Entonces vamos a seguir avanzando. Ya tuve el ángulo A. Tarde pero seguro. Ahora voy a obtener
el ángulo C, que ya es más fácil porque ya tengo dos ángulos, me falta uno. ¿De acuerdo? Entonces, para el ángulo C, que es el que me hace falta, yo sé que la suma del ángulo A más la suma del ángulo B más la suma del ángulo C tiene que ser igual a 180 grados por las propiedades de los triángulos. Entonces, si yo quiero obtener el ángulo C, que es el que me hace falta, pues tengo que a 180 restarle el valor del ángulo A y restarle el valor del ángulo B. Esos datos ya los tengo. ¿De acuerdo? Entonces, el ángulo C va a ser igual a 180 grados menos 42.765, que es el ángulo A, y menos 75 grados, que es el valor del ángulo B. Hago esa resta, que es relativamente sencilla. 180 menos 42.765 menos 75. ¿Cuánto me da? ¿Ya lo hicieron? Correcto. 62.235 grados. ¿De acuerdo? El ángulo C vale 62.235 grados. Una vez que ya encontré el valor de los tres lados y que ya encontré el valor de los tres ángulos, puedo decir que mi problema está resuelto, ¿vale? Entonces, para resolver este tipo de problemas es importante que recuerden dos cosas. Primero, que cuando vean un triángulo, primero definan qué tipo de triángulo es. Si es triángulo rectángulo o si es triángulo oblicuángulo. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que tienen que tener bien claro. Una vez que ya sepan cuál es triángulo, si el triángulo que van a utilizar es rectángulo o es oblicuángulo, entonces ya definen las fórmulas que van a utilizar. Hay que tener mucha paciencia, hay que definir bien los catetos en el caso de los triángulos rectángulos, hay que definir perfectamente bien los lados en el caso de los triángulos oblicuángulos, ¿vale? Soy el profesor Oliver, cuídense mucho, estudien mucho, nos vemos la próxima y estudien en casa como Dios manda. Hasta luego.